Bueno, profesora Luz Dari, Ruiz Botero, ¿qué tal? Qué gusto estar conversando luego Vale, de nuestra labor en Medellín. vale, Miguel. Un gusto tenerte por esta ciudad, por esta tierra. Muy a propósito de las relaciones que se han venido creando con la red de estudios, siempre me olvida, la red de estudios latinoamericanos de violencia. Se llama así. Igual tú editas después, ¿no? La Red Latinoamericana de Estudios sobre la Eh, Violencia. si quiere empieza la tú ahí y ya la vamos conversando. Claro, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, de hecho, hay que decir que nosotros justamente eh, tenemos este encuentro tan particular en México, no en Colombia. Entonces, yo ya venía teniendo enlaces y contactos con Colombia desde el 2015, pero de manera inesperada nos encontramos contigo y otros compañeros y compañeras de Antioquia en aquel congreso que se organizó en el 2019, ¿no? En Tuxtla. Bueno, y a propósito de ese encuentro, luego tuvimos la oportunidad de encontrarnos en el 2022 y ahora recientemente en abril del 2026. Eh, Replicando algunas de las cosas que hicimos en el 2022, ¿no? Lo cual fue interesante porque en algunos casos, sobre todo con los profesores, fue constatar que algunas problemáticas que está alojando la universidad siguen tan vigentes, incluso según tu propio comentario, han empeorado en algún sentido. Nos estamos refiriendo a eh, lo que los y las estudiantes llevan a la universidad como sus problemas personales, sus angustias, su depresión, a veces su ideación suicida, bueno, cuestiones que en el contexto de la universidad se hacen visibles y cómo. Yo no sé si estoy equivocado en esta apreciación, Luz, vos me corregirás, pero yo conociendo la Universidad Colombiana y conociendo la Universidad Argentina, la pública, observo en la Universidad Colombiana como una mayor disposición a alojar y a contener al estudiantado, cosa que aquí te diré que no ocurre. Es un contexto muy diferente. Es una universidad que no tiene esa modalidad de contención. Pero bueno, vos me dirás que conocés también otras universidades de otros países, si es así o no. Bueno, en el caso de Colombia, yo me atrevería a decir que también depende mucho de las facultades y de la trayectoria de docentes. Entonces, en el caso nuestro de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, y en particular en la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, pues hay un equipo que está en el grupo de investigación en estudios en desarrollo y gestión territorial, que muchos de sus integrantes tienen unas trayectorias en procesos comunitarios, en procesos sociales, en movimientos sociales, entonces mucho de lo que inspira está asociado a la educación popular. Entonces creo que eso llega a la universidad y eso posibilita otro tipo de vínculos y relaciones en la universidad. Entonces, quizás a mi parecer ese puede ser un factor diferencial ahí. Sin Y los ninguna duda. programas pues, de humanidades y de sociales que se tienen, entonces marcan una pauta. Quería ahí como Miguel resaltar esa estancia tuya por Medellín en esta época, en esas relaciones previas construidas con la red, como esos diálogos tan importantes con estudiantes vinculados al Colmayor y a estos programas de licenciatura en ciencias sociales, de gestión comunitaria, particularmente, y como esa posibilidad de poner esas preguntas psicoanalíticas en las realidades de los estudiantes, en las realidades, en este caso colombianas o latinoamericanas o de las de allá. Y pensaba especialmente como el buen recibimiento, todo el eco que tuvo ese texto de Pensar la guerra, cómo cómo recibido, que es como quizás una urgencia también en estos tiempos, y es de hablar de estos temas, y hablarlos desde perspectivas psicoanalíticas, hablarlos en espacios académicos y en especial, digámoslo, con jóvenes universitarios, por ejemplo. Sí, justamente me interesaba saber eh, cómo fue esa recepción, qué es vos que tenés la experiencia además
bueno, de cómo el estudiante allí recibe una transmisión, la resonancia que puede tener eso. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia como profesora en esas dos actividades que tuvimos con tus estudiantes, en las cuales abordamos justamente estas temáticas vinculadas con pensar la guerra desde una perspectiva que es la que yo podía ofrecer, que es la de psicoanálisis? Sí, pues como decían los estudiantes, un interés en el tema, es que una necesidad de conversar, también de narrar sus historias, o sea, por la historia de, digamos, de violencia en este país, de conflicto armado. No son temas distantes a ellos, más parte de lo que vivimos es que el espacio se generaba como cierta intimidad y confianza para narrar sucesos dolorosos, de implicaciones directas, personales y familiares con las violencias, y creo que eso toca y eso llega. Y en particular con este grupo de licenciatura, porque ellos se están proyectando para ser maestros y maestras. Mm, Entonces, ese proyectarse ahí, digamos, les genera muchas inquietudes de con qué chicos, con qué chicas se van a encontrar en las instituciones educativas. Y son un poco, empiezan a reconocer que hay violencias que no terminan de pasar, que siguen estando y que les preocupa. Y creo que coincide también con lo que anotabas de las conversaciones también que tuvimos con docentes de la facultad y esa preocupación, digámoslo, sostenida o incrementada por las nuevas problemáticas que llegan a las universidades y las competencias, capacidades, requerimientos o habilidades que como profes tenemos para sortear, cómo abordarlas, desde dónde abordarlas, estamos ahí, cómo puede apoyar el psicoanálisis y pistas psicoanalíticas para ello. sí, qué interesante lo que decís, Luz, porque estaba pensando que tratándose de chicos y chicas que en el futuro van a seguir también ese camino de transmisión en la docencia, eh, este aporte que vos brindás es de apertura y creo que es evidente que no, quizás no está tan orientado a la transmisión de contenidos como a la transmisión de una metodología, y que es justamente la metodología relativa a la transmisión, ¿no? Porque ahí vos estás, me parece que estuviste poniendo en acto, bueno, a nosotros nos interesa es- esta, esta comunicación, este enlace, eh, esta posibilidad de compartir experiencias, ¿no? Que se vinculen no solo con lo teórico, sino justamente con la historia de la región, del país, con los sucesos familiares, con la cultura, ¿no? Por eso yo destaco especialmente esa apertura tuya, ¿no? Invitando a alguien que pueda aportar, como yo, una perspectiva del psicoanálisis o desde otras disciplinas, porque ahí vos estás de alguna manera comunicando, bueno, este es el estilo de transmisión que nos interesa, que genera un espacio de conversación. Yo justamente comentaba hace poquito con relación a una visita que hicimos también para la misma época en Colombia, a un colegio en Bogotá, que contiene los 4 niveles: jardín de infantes, ciclo primario, ciclo básico y semestralizado, que la llegada a ese colegio, fui con 2 colegas, Evaristo y Jenny, la llegada nuestra, por invitación también de una directora que así, del modo que vos lo haces, permitió esta apertura y esta invitación, yo le decía, fuimos a generar un vacío, ¿no? Un vacío en el cual podamos conversar y que en ese vacío resuenen las preocupaciones, los problemas, que como bien te consta a vos, en este momento de la historia, como nunca antes,
afectan tanto la tarea educativa, ¿no? Porque están allí ustedes, de hecho fue algo que conversamos con los profesores justamente del Colegio Mayor, están debiendo alojar, ¿no? Estas preocupaciones que van más allá de lo programático. Entonces, es un momento difícil, digo, y de desafío para la docencia, ¿no? Total, para la docencia y para la humanidad en general. Y Sí, pensaba que mucho, Miguel, de estos ejercicios que tuvimos y los intercambios acá, siento yo que en parte posibilitan como ese llamado a humanizar relaciones, a poner palabras, reconstruir historias, pero también a como poder soñar y poder concretar otra manera de relacionarnos, afectuosa, desde la escucha, desde ir construyendo como un mundo, unas realidades y unos entornos más en esa línea, pues, menos individualizantes, menos sálvese quien pueda, menos quien tiene más. Creo que, yo siento que esos tipos de mensajes, de relaciones, de interacciones que se tienen, en mi perspectiva, pues le caminan hacia allá, caminan a eso, caminan a eso, ir visionando otras realidades y seguir construyéndolas juntos y juntos. Y la educación es un nicho, siento yo, poderosísimo para eso, aunque cueste tanto y haya momentos tan difíciles como este, ¿no? sin duda, y es un mensaje, ese que vos señalás, que es a contracorriente de un sistema que justamente lo que propaga, tal como lo has dicho, es delirante individualismo, ¿no? Contemporáneo, anonimato, ¿no? Una declinación de los lugares sagrados, eh, una afectación de los lazos solidarios y comunitarios. Entonces, creo que este mensaje que vos estás destacando justamente desde la universidad, bueno, se inscribe, me parece que en, en un lugar de resistencia, se podría decir, ¿no? A lo que el sistema propone actualmente. Mirá, por la mañana estaba intercambiando unos mensajes con una profesional de Oaxaca, de la zona rural de Oaxaca, la doctora Ángeles Carreño. Y ella, justamente conversando sobre estas temáticas, me decía, pero ¿cómo podemos entender estos fenómenos, Miguel? Yo pienso en el pasado, en las carencias que existían en el mundo rural. ¿Cómo puede ser que ahora que veo mejoras en la infraestructura, como algo que quizás ha mejorado el bienestar también en lo económico, dice, pero no veo a las personas más felices? Yo le decía, bueno, digo, lo que pasa, doctora, es que este, tenemos que partir de la base que las personas estamos habitadas por una insatisfacción que nos constituye. Lo hemos dicho contigo en la universidad y tus estudiantes, Luz. Venimos fallados de fábrica. Y somos hijos e hijas de esa falla. Entonces, a esa insatisfacción irreductible, a esa hendidura que nos habita, bueno, el sistema que le propone. Y una satisfacción inmediata, una satisfacción que es igual para todos y para todas. Y justamente se trata, sobre todo en el caso del capitalismo y también de la ciencia, de algo que propaga eh, justamente un corte con el linaje, con la tradición, de dónde venimos, las raíces. Entonces, recordaba esto porque escuchándote pensé, bueno, el mensaje que ustedes allí, en la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, que es deudor, como decías, de una labor territorial que los docentes, con la cual los docentes vienen con una experiencia en la comunidad, ese mensaje va en dirección justamente de restituir esos lazos que el sistema afecta o tiende a cortar, ¿no?
y cuyos efectos justamente estamos constatando, ¿no? De manera tan grave, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Porque si los adultos estamos afectados, dañados por este sistema, mal podemos transmitir de manera adecuada en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Lo que atañe justamente con los lazos de donde venimos. Y yo diría que además de reconstruir esos lazos que anotas, pensaba en como los visos de esperanza que se instalan allí, como las alegrías de los estudiantes de estar con el autor de un libro y poder que se lo firme y poder hacerle preguntas, de poder pensarse desde otro contexto, que es parte del desafío también que se tiene, y de ampliar horizontes, pero también eso de horizontes de posibilidad. Entonces ahí asociaba que quizás más que resistencias, pues parte de lo que hemos venido trabajando son las resistencias, volver a existir, Sí, volver a recuperar el cuerpo, volver a recuperar palabras, volver a nuevas historias y volver a eso, a este tejido colaborativo, cooperativo, que ayude a seguir haciendo mayor humanidad. sí. Y donde la solidaridad, la colaboración, la creatividad, la invención, también se genera en ese encuentro con los otros, ¿no? Y, y yo destaco en esa visita a la universidad que vos posibilitaste, no solo el encuentro mismo en el aula con tus estudiantes, sino lo que pasó en el pasillo. Porque en el pasillo también ocurre algo interesante, que es poder seguir conversando. El pasillo es un lugar de articulación, ¿no? Como un aeropuerto, una estación de tren. Uno salió de un lugar y no llegó al otro todavía. Y en ese pasillo hablamos muchas cosas importantes e interesantes con tus estudiantes, ¿no? Relataron cuestiones de su vida, preocupaciones, preguntaron, mostraron una cierta curiosidad, un compromiso. Eso es lo que yo debo destacar en tus estudiantes, Luz, en lo que escuché, como una dedicación, un interés, una vocación y estar comprometidos, ¿no? Lo cual en este momento, como decías, es muy esperanzador. Aporta una luz, esas voces así, que se hacen presentes. Muy buena la presentación de tus estudiantes, tuve oportunidad de escuchar en esa clase, excelente lo que presentaron del modo que lo transmitieron, realmente me encantó. Qué bien. Ujú. Bueno, yo creo que por ahí no. Bueno, Esta sí, batería y este computador está tan amarillo. bueno, sí, nos queda quizás hacer una breve mención a la charla que tuvimos, que vos también propiciaste con algunos profesores, porque también fue interesante, ¿no? Generar ese espacio de diálogo para escuchar las inquietudes, los problemas, porque hemos dicho, en este momento ustedes cuidan y es menester que cuidemos a los que cuidan. Entonces, estos espacios de conversación que generamos también son eh, lugares donde queremos resguardar a quienes están cuidando, ¿no? A la adolescencia, a la juventud y a la infancia. Bueno, muchas gracias, Luz. A ti, Interesante. Miguel. Gracias. Y nos mantendremos en contacto, ¿eh? Vale, pues. Bueno, Un abracito. buena jornada. Chao, chao. Chao, lo mismo.